Hola, mi nombre es Iván Cárdenas Llamas y soy estudiante de la Universidad Tec Milenio. Esta vez voy a hablar sobre la Guerra Fría que empezó en 1947 y se dio fin en 1991. La Guerra Fría se refiere a un enfrentamiento ideológico que inició unos años después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Este enfrentamiento fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El desacuerdo en el reparto de Alemania entre las potencias vencedoras provoca la división del mundo occidental en dos bloques. Los dos bloques tenían una tensa relación que amenazaba con el desencadenamiento de un tercer conflicto. Durante este conflicto no hubo ninguna guerra ni uso de armas, pero sí se pudo desencadenar una guerra nuclear. Adam Smith se considera el fundador de este sistema económico, el cual está basado en que los medios de producción deben de ser de propiedad privada, ya que esto sirve como mecanismo para asignar recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve para generar riquezas. Este surgió para desaparecer la esclavitud, otorgando trabajos a cambio de capital. El socialismo es un sistema que se centra en la defensa de la propiedad colectiva, frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. El socialismo básicamente se basa en tener una sociedad justa y libre de clases sociales, el cual cuenta con un reparto de riqueza igualitario. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, los países europeos habían perdido gran parte de sus infraestructuras y parte de su capacidad industrial. Había demasiados problemas económicos. La producción agraria se vio afectada con descensos en la mayoría de los países y millones de viviendas habían sido destruidas. Científicos e intelectuales se organizaron para promover las bondades culturales de uno u otro sistema de acuerdo con sus intereses o ideales. La culpable de esta toma de posición por parte de la cultura y la ciencia fue de alguna manera la Coca-Cola. Estados Unidos se convirtió en el motor del mundo occidental. Los préstamos y ayudas del llamado Plan Marshall sirvieron para reconstruir, reorganizar y volver a poner en marcha las economías europeas. Coca-Cola comenzó a tomar posiciones en Europa. La unión de los aliados se deshizo en el aire tras la derrota de los alemanes y el nazismo. El enemigo era ahora el comunismo que, a su vez, se oponía al capitalismo occidental, intentando que los países en la órbita soviética no cayeran bajo su influencia. La política, la economía, las fronteras, todo debía alinearse con un bando u otro. Nadie era nazi nunca más, pero había que decidir. O se era capitalista o se era comunista, sin medias tintas. Algunos países que adoptaron el socialismo fueron China, Vietnam, Cuba, Venezuela, Suecia, Dinamarca, y los capitalistas, Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania e Inglaterra. Durante la Guerra Fría, los países que fueron líderes durante ese periodo fueron principalmente los del bloque capitalista, que eran constituidos por Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, y parte de Latinoamérica, y por otra parte el bloque comunista o socialista, que es China, la Unión Soviética, Corea y otros países de Oriente. Mientras que, ¿por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Esto fue principalmente porque al concluir la guerra hubo grandes tensiones militares básicamente y sobre el control de los territorios que habían quedado al final de la guerra. Por eso se dio la Guerra Fría, básicamente por las tensiones que había y qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría. Las principales regiones donde hubo conflictos fue en el Pacífico, en las regiones de Asia, en el Pacífico, en países de Asia y Medio Oriente principalmente. También en zonas de Latinoamérica, pero en menor medida a comparación de otros lugares y también en el centro de Europa. Y sobre cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría, algunas de las opiniones públicas de la sociedad era que se puede desencadenar una tercera guerra mundial o que pudiera haber un conflicto aún mayor a la anterior guerra. ¿Y en qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? El armamento principal que se usaba o el que estaba de moda en el momento, eran las armas nucleares, puesto que eran un arma muy novedosa y avanzada para la época y que en medida sí generaba mucho pánico en la población y fue el principal factor que generó este conflicto durante la Guerra Fría.
Pues creo que la Guerra Fría fue el periodo que estableció las bases del mundo contemporáneo en el que vivimos, ya que gran parte de nuestras costumbres, productos y estilo de vida se han visto influenciados por las potencias beligerantes del sector vencedor.